Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pastor, por favor. Señor, gracias porque al final de nuestros días todo lo que vale la pena tiene que ver con la forma como vivimos tu palabra. Gracias. Cómo la recibimos, cómo la atesoramos, pero inclusive cómo la compartimos. Cómo inclusive lo que parece negativo termina siendo un avance para tu obra y para tu evangelio. Cómo tú usas nuestros desastres personales para enseñarnos a vivir en soledad contigo, pero a la vez permitir que nuestra historia se convierta en un avance para tu obra. Gracias porque tú tienes un concepto de bienestar diferente al nuestro. Gracias porque tu palabra se ha proclamado y se seguirá proclamando. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Avanzando contra viento y marea, segunda parte. ¿Recuerdan que hace 15 días, ¿hace qué? Sí, 15 días. Sí, compartí la primera parte. Hace 8 días no estuvimos en la celebración de culto, aunque estuvimos en tiempo de oración en nuestras casas, a causa de que estábamos dejando muy hermoso el templo. Como ustedes pueden ver, ha quedado muy lindo y todo esto lo hemos hecho porque el Señor merece lo mejor. Pero me gustó una frase que dijo el pastor Junior en su momento, y es que la generosidad de una iglesia se evidencia según la clase de templo que tengan. Porque esto no puede ser el esfuerzo del pastor solamente, esto debe ser el esfuerzo de todos. Usted en su casa no espera que lleguen otras personas a ponerle la casa bonita. ¿Quién pone la casa bonita? ¿Los vecinos o los habitantes? Los habitantes. Y de acuerdo al modelo del templo que tengamos, así se evidencia si hay un pueblo que es generoso, una iglesia que es generosa y por supuesto bendecida. Entonces, hace 15 días, mi hermano Omar, la fecha, 25 de septiembre, vimos la primera parte, contra viento y marea, avanzando contra viento y marea. ¿Alguien me recuerda el título de ese mensaje? Si no lo tiene, se lo puedo recordar. El punto que vimos ese día. Sí, exactamente. Aunque he sufrido zancadillas, dice el apóstol Pablo, el Evangelio no se detiene. Este tema
de la epístola a los Filipenses lo he tomado, mis amados hermanos, también observando lo que pasó con esta iglesia y sus inicios, sus primeros creyentes, en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que muchos dirían, para establecer una iglesia sería muy óptimo ver la epístola a los Filipenses, pero nosotros podemos ir más allá de cómo se establece una iglesia, tener las pautas, los pasos a seguir para establecer una iglesia nueva. No hablo de una división, no hablo de sacar hermanos de otras iglesias y venir a establecer una obra nueva. Una de las cifras más preocupantes que hay en Colombia es que están creciendo las iglesias, pero el número de creyentes no. Y es porque muchos se han dedicado a sacar creyentes de otras iglesias y formar las iglesias. Crecen las iglesias en número, pero los creyentes no crecen en número. Y eso es preocupante. Y no estoy hablando de divisiones. Los filipenses, la iglesia en Filipos no era una división. No era el resultado de una idea nueva que había surgido y que había que imponerla y que había que enseñarla. Si ustedes observan muy bien la historia de la iglesia en Filipos, se dan cuenta que empezó con cuántas personas. ¿Quién me sabe decir? Vamos a hacer un recorderis aquí muy rápidamente. ¿Con cuántas personas empezó la iglesia en Filipos? La primera persona nueva, Lidia, que fue la primera europea en haber recibido el evangelio. Luego encontramos a una muchacha que fue liberada en el nombre de Jesús de un espíritu, de un demonio de adivinación, que aunque estaba diciendo cosas buenas de Pablo, estaba diciendo cosas que eran en realidad, no era voz autorizada para confirmar el ministerio del apóstol Pablo ni de Silas. ¿Sabe que muchos hoy están en el ministerio porque dicen que recibieron confirmación por parte de alguna persona que ni siquiera tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras? Y dicen, es que a mí me confirmó fulano de tal. ¿Y quién es? ¿De parte de quién habló? Pues del ministerio de Pablo se estaba hablando bien, pero no era la persona indicada ni autorizada de parte de Dios para confirmar el ministerio de Pablo. Por lo tanto, ¿qué hizo Pablo? Reprendió el espíritu de esa mujer, la liberó y digamos que eso le generó no pocos problemas, pero hizo algo muy importante, es que ella también hizo parte de la iglesia en Filipos. A causa de esa conversión de esta muchacha, de la cual no tenemos el nombre, viene como resultado que ellos fueron encarcelados. Hablo de Pablo y Silas, los metieron en la cárcel, en prisión, bajo cadenas, bajo una custodia rigurosa además, y allí el Señor se manifestó por medio de un prodigio. Pablo y Silas han quedado libres de sus cadenas, aunque quedaron al interior de la cárcel, y el carcelero se asustó demasiado, se perturbó de una manera que perdió el sentido del tiempo, perdió el sentido de la vida y creyó que sus prisioneros, no solamente ellos sino los demás, se habían escapado, y él va a tomar una decisión que sería trágica para él y para toda su familia, y era suicidarse por las consecuencias que tenía que arrastrar después de haber dejado escapar a sus prisioneros. Pablo, en medio de su tribulación, en medio de su angustia, pero en medio de su gozo, porque dice que cantaban alabanzas al Señor estando prisioneros, Pablo y Silas, se entera en el acto de que este hombre se iba a hacer daño y lo detiene y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el hombre lanza una pregunta que debe ser la pregunta que no se nos debe olvidar a ninguno, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Ahí tenemos una familia
convertida que la del carcelero de Filipos, conocido en la historia como el carcelero de Filipos y su familia, pero además la gran mayoría se cree de los prisioneros que al ver semejante acto, semejante actitud y semejante respuesta que Pablo da, ellos también recibieron a Jesús. Entonces miren ustedes, ¿cómo fue el inicio de la iglesia? Hoy estaba leyendo con mi esposa Marlene en nuestro devocional, en el libro de Esdras, cómo cuando Esdras empieza este trabajo en compañía de Zorobabel y de otros más, de ir a restaurar el templo del Señor y a edificar las murallas de Jerusalén, vienen unos que al ver el avance, el empuje y el respaldo de Dios que Esdras tenía para hacer esta obra que había sido ordenada por el rey Ciro o Darío, es lo mismo según el idioma donde tú lo tengas, donde tú lo veas, y da esa orden de parte de Dios para que se vaya a reedificar el templo, a restaurar el templo y a reedificar la muralla. Y muchos llegan con apetito de reconocimiento y de poder para anexarse a esa obra magna que iban a hacer los que sí realmente eran judíos. Y ellos no son aceptados, porque nada tenían que ver en esa obra. ¿Y sabe qué hicieron? No solamente se fueron amargados, sino también que empezaron a contravenir, a rechazar todo lo que Esdras estaba haciendo y levantaron una calumnia que en un formato, en un modelo de pergamino muy elegante, una calumnia, es la calumnia más elegante que yo haya visto escrita, ha sido enviada al rey Ciro, y el rey Ciro hace caso a lo que estos traidores habían dicho y manda a suspender la obra del templo. Iglesias, y le decía yo a Marlene, íntima devoción tiene un gran privilegio, y es que esta iglesia nació en el corazón de Cristo Jesús y nació con 4 personas: Pastor Junior, la pastora Claudia, mi esposa Marlene y este servidor. No dividimos absolutamente a nadie, y el esfuerzo que hemos hecho no ha sido en vano, y no hemos sembrado palabra torcida ni contaminada. Hemos honrado la palabra del Señor. De hecho, hemos hecho un lema que es una iglesia que honra la palabra de Dios. Les hemos enseñado con mucho amor, con mucha gratitud. Les hemos enseñado, mis amados hermanos, a que amen la palabra del Señor, a que la estudien diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, mostrando hambre y sed de la palabra de Dios. Eso hizo que muchos llegaran y se asomaran y nos despreciaran. Y algunos inclusive salieron a hablar cosas que no eran. Yo le dije a Marlene exactamente lo que le pasó a Íntima Devoción. Porque tener una iglesia dividida, donde llegan cientos de creyentes, entonces muchos aparecen y quieren ser los bateristas, quieren ser los congueros, quieren ser los del piano, quieren ser los del bajo, quieren tener los instrumentos de aire, porque no vienen con buenas intenciones de sufrir y de luchar con gozo y con alegría, predicando el Evangelio del Señor. Nos han despreciado. Y esta mañana recibimos un gozo muy sublime al estudiar la palabra en Esdras, al saber que ya no eran nosotros los únicos que nos había pasado, sino que ya eso había pasado en el pasado. Permítanme la redundancia. Ya eso había ocurrido en el pasado. De manera que los que están aquí, los que son miembros de esta iglesia, feligreses o fieles, llámelo como quiera, tienen la certeza de que no se les está sembrando cizaña ni palabra contaminada, ni tenemos nías de palabra y traemos nías de aquí y las juntamos y las revolvemos y se las contaminamos. No. Los manojos que sembramos de ustedes son netamente, limpiamente la palabra de Dios.
Yo le decía a Marlene ahora, o no sé si alcancé a decírtelo, lo dije tal vez en oración, los que hay aquí vinieron porque el Espíritu Santo los trajo, pero no bajo presión ni bajo coacción, sino porque llegaron, porque aman estar en este lugar que ha sido dedicado como templo al Señor. Avanzar contra viento y marea es tener enfrente 4 o 5 hermanas que están padeciendo enfermedades que son extremadamente graves, y uno depender absolutamente del Señor. No es pastorear una iglesia, repito, que se dividió, una iglesia como resultado de nosotros haber hecho daño en otras partes. Jamás hemos hecho y jamás lo vamos a hacer. Este es el privilegio de avanzar contra viento y marea, porque hay un sello indeleble que el Señor ha puesto sobre esta iglesia, y ese sello indeleble es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Avanzar contra viento y marea no es mirando los recursos económicos, y aunque eso es importante, es lo de menos. Avanzar contra viento y marea es cuando los hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, van remando para un mismo lado, porque saben que nos espera una meta, y en esa meta hay alguien extendiéndonos sus brazos para decirnos bienvenidos, porque aquí nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Eso es avanzar contra viento y marea. Es saber que ustedes, mis amados hermanos, a esta hora son piedras vivas, piedras que respiran, piedras que sienten, piedras que van, piedras que vienen, pero al fin y al cabo, piedras, como lo dijo el apóstol Pedro. Y por eso es que invitamos todo el tiempo y les decimos, no dejen de congregarse, es lo que dice la palabra del Señor, porque una piedra no es un edificio. Un edificio está compuesto de muchos adobes, llamémoslo así, para nuestra época. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cuál es el propósito principal de su vida? ¿Qué piensa usted sobre su propósito principal? Seguramente muchos dirán, mi propósito principal es tener un título profesional, mi propósito principal es casarme, mi propósito principal es que me promuevan en el trabajo, mi propósito principal es que yo alcance el siguiente grado, mi propósito principal es que mi empresa crezca y muchas cosas más. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros somos vigilados por la gente. A veces es una vigilancia temeraria, amenazante y burlesca, pero otras veces es una vigilancia que, aunque la gente guarda silencio, quieren estar cerca de nosotros para de esa manera ver en nosotros aquel a quien nosotros estamos mostrando en el mundo, que es a Jesucristo el Señor. Uno de los lugares donde un creyente, donde un cristiano podría pecar sin que nadie se diera cuenta, excepto Dios, sería en la cárcel. Y voy a extraer lo que nos decía un hermano que estuvo en prisión por varios meses, y él nos hacía saber que hubo un momento en el que él quería tirar la toalla, que él quería desertar, que él quería hacerse a un lado del camino, seguramente como resultado de su desespero de no ver avanzar su proceso, como resultado de ver que estaba rodeado de maldad, de pudrición, todo lo que puede haber en una cárcel, que esa es otra ciudad donde están los sentenciados. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Él estaba prisionero. Él estaba encarcelado. Pero el evangelio seguía
avanzando contra viento y marea, porque estaba vigilado. Mire, él estaba vigilado por guardias militares. Y sabe una cosa, esa era la iglesia que el apóstol Pablo tenía. Los guardias militares, ellos eran la iglesia que Pablo tenía. ¿Me puedes poner el segundo punto, por favor? Soy custodiado, soy vigilado por guardias militares y ellos son mi auditorio, a quien me estoy dirigiendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí hay un ministerio carcelario en Antioquia. Y créanme, mis amados hermanos, yo tuve la oportunidad, estando muy niño todavía, de ir a la cárcel de mi pueblo, a tener un tiempo de ministración con unas personas mayores. Y creo que es la única vez que he estado en la cárcel. Y la verdad, los rostros de estas personas son desesperanzados. Estaban listos allí a las 7 de la mañana, bien organizados, para escuchar palabra de Dios. Yo era un niño apenas de unos 11 años. Y sé lo que se puede sentir llevarle la palabra a gente que está bajo prisión. Están en una prisión. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y me encanta esto que dice Pablo, estoy bajo arresto domiciliario y estos guardias son mis oyentes, estos guardias son mi congregación, estos guardias son mi iglesia o la iglesia que yo estoy pastoreando. Son una congregación que estaba cautiva parejo con él, porque eran sus vigilantes, eran sus custodios, eran los del IMPEC de la época. Y créanme, mis amados hermanos, también, que Pablo no está exagerando. Usted no ha notado que a veces en el mundo evangélico se exageran muchas cosas y se inflan cifras como para impactar, y no hay necesidad de eso, porque el que confirma la palabra es Cristo Jesús. Él está diciendo que él escribe y que a él le están oyendo todos los de la guardia imperial, es decir, todos los guardianes del emperador, los guardaespaldas, el cuerpo de élite, todos han recibido el mensaje de Cristo. Y déjeme explicarle por un instante qué significa eso tan extraordinario que Pablo nos está diciendo y que estoy tocando en esta noche. El latín, que es era el idioma oficial del Imperio Romano, tiene origen en Lacio, que es una región en Italia donde está asentado lo que hoy conocemos como el Vaticano. Algunos de cierta edad pueden recordar todavía cuando eran niños que todas las funciones y todos los oficios religiosos de la religión del Imperio Romano eran en latín y la gente tan desinformada salía como cuando entraba, absolutamente entendían nada. Y en el idioma oficial del Imperio Romano a esta guardia imperial se le conoce como la guardia pretoriana. Eso sí lo han oído ustedes decir, la guardia pretoriana. Y estos guardias, la guardia pretoriana, era ubicada a través del imperio para reprimir cualquier posibilidad de rebelión que se levantara contra el emperador. Ellos eran la única fuerza permitida dentro de la ciudad capital del imperio, o sea, en Roma, y aquellos que estaban ubicados allí tenían un solo objetivo. Ese objetivo era proteger personalmente al emperador y a la familia imperial. Ellos eran lo que hoy llamaríamos el cuerpo élite o la guardia personal del emperador. Estamos hablando no de un rey, sino del emperador que gobernaba el mundo conocido de la época. Estos hombres recibían un entrenamiento riguroso, un entrenamiento élite como para un cuerpo élite, con exigencias
al mayor puntaje y ganaban además un salario que era el doble al de cualquier ciudadano, que para el día de hoy era aproximadamente de $100,000 al año. En la economía de hoy podemos hacer esa conversión, $100,000 al año. A ver cuánto nos daría. Eso nos daría como 400 millones de pesos mal contados. O sea que no era un salario despreciable. Augusto César, que ustedes lo han oído mencionar también, fue el primero en instalar esas tropas que lo cuidaran. Y él personalmente escogió a cada soldado hasta formar su guardia imperial de 10,000 hombres. ¿Cuántos hombres cuidaban a Augusto César? Aproximadamente 10,000 personas, 10,000 hombres. ¿Cuántas personas eran en el cuerpo de élite de Augusto César? Aproximadamente 10,000 personas. Haga cuentas cuánto valía solamente el sueldo que había que pagarle a la Guardia Imperial. Ellos tenían muchos privilegios. Ellos no servían por más de 16 años. No estaban al servicio del emperador por más de 16 años y a los 16 años se jubilaban, y cuando se jubilaban eran honrados por la ciudadanía romana y todos los privilegios que conllevaba aquello de ser honrado. O sea, no los tiraban a un rincón, no, eran honrados por los ciudadanos romanos. A esos les está predicando Pablo quién es Jesucristo y su evangelio. Y aparte, ellos recibían una pensión que en el día de hoy equivaldría a $1,000,000. Ellos eran el auditorio, ellos eran la iglesia de Pablo. Ellos llegaron a ser conocidos como los creadores de reyes. ¿Por qué creadores de reyes? Porque solo aquel candidato que contara con la aprobación de estos hombres, entonces ellos le iban a brindar su protección y podía aspirar a sentarse en el trono imperial. Estos, la Guardia Imperial a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo, se habían ganado el respeto de sus compatriotas. ¿Por qué? Porque eran hombres supremamente leales, porque eran hombres trabajadores, eran hombres muy bien entrenados y eran hombres supremamente talentosos. Y Dios, a quien damos la gloria en esta noche. ¿Aló? ¿Están contentos con estos detalles que les estoy dando? Dios, que viva el Señor y que viva para siempre. En esas estrategias que no nos caben en la cabeza, con tal de que el evangelio avance, que el evangelio corra y sea glorificado, sabía que estos guardias pretorianos podrían convertirse en excelentes embajadores del evangelio. Yo no sé, y no tengo ese dato, si los centuriones eran parte de esa guardia que ahora estaban garantizando la seguridad del emperador en otras naciones. Pero también ustedes recuerdan que los centuriones que menciona la Biblia, todos fueron buena gente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es que Dios, para llamar, o a los que ha llamado, en su momento llamó a los temerosos de Dios, que eran judíos, que no practicaban todos los rituales de la religión judía. Llamó a los prosélitos, que sí adoptaron todas las costumbres religiosas del pueblo judío. Pero también llamó a personas que en la historia, según lo he estudiado, se convirtieron en los donantes para que el evangelio corriera y fuera glorificado. Así que Hechos capítulo 28 nos informa que cuando Pablo llegó a Roma, fue entregado al comandante oficial de la Guardia Pretoriana, o sea, al comandante del cuerpo de élite al servicio del emperador. Leamos lo que dice Lucas, escribiendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 y 17. Cuando llegamos, ¿a dónde?
a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron ¿a quién? A los romanos. Y sabemos a partir de otros pasajes en la Biblia que al apóstol Pablo le permitieron tener una habitación privada donde los miembros de esta guardia rotaban en turnos para vigilarlo. Pero notemos algo interesante, que a él lo vigilaban 24 horas al día. Lo vigilaban 7 días a la semana. Pablo estaba esposado con una cadena de no más de 45 centímetros de largo. Tenía una parte aquí y la otra parte estaba pegada a un soldado, a un guardia pretoriano. Cada 6 horas los guardias cambiaban de turno. Eso hacía que le daban a Pablo 4 soldados cada día, 7 días a la semana. Y lo que quiero destacar es que Pablo no se quejó por sus cadenas. Él consagró esas cadenas al Señor. Yo no sé qué cadenas puedas tener tú y que te estás quejando de ellas. Lo que sí sé es que a partir de hoy tú puedes consagrar tus cadenas al Señor, porque el Señor se quiere glorificar en tu vida. Eso es como cualquiera diría que Pablo estaba avanzando en reversa. ¿Quién avanza en reversa? Todo parece que iba como en contra de él, pero mire cómo va avanzando. Y a simple vista pareciera ir como en la dirección equivocada. Predique, predique y predique, y mientras más predicaba, más dificultades se encontraba. Más tribulaciones, más persecuciones, más contradicciones. Pero en el plan de Dios, iglesia, yo no sé usted qué está pasando, repito, qué está viviendo, qué época de su vida está en este momento atravesando. Pero lo que sí sé es que si usted está consagrado al Señor, le garantizo, mis amados hermanos, que hoy el Señor está usando todo esto para glorificarse y para que el Evangelio corra y sea glorificado. Hoy estamos avanzando. Y Pablo entendió esto. Y ahora él está interpretando que ese arresto al cual fue sometido, dice, este es el lugar perfecto para predicar a los soldados, porque ellos sí no se podían escapar. No sé si me he hecho entender. Aquí a veces se nos salen del culto por necesidades, porque alguien enfermó en la mitad del culto, porque alguien no gustó del mensaje. No es frecuente, porque exageraría y mentiría, pero se dan casos espontáneos. Allí él estaba predicando a una iglesia que no se le podía escapar, porque estaban atados a él. Entonces figúrense ustedes, ¿escuchan o escuchan? Su arresto, por lo tanto, no era lo que aparentemente parecía. No era un obstáculo, era una increíble oportunidad. Aquí nos encontramos con el inicio del ministerio carcelario en la historia de la iglesia, con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que el prisionero estaba evangelizando a los que disfrutaban de una relativa libertad. ¿Se da cuenta usted? Era el prisionero evangelizando a los guardias y no los guardias evangelizando a Pablo. Este fue un campo misionero enormemente fructífero, donde Pablo fue capaz de presentar el Evangelio de Cristo a estas tropas, a este cuerpo élite, quienes estaban en su apartamento cada 6 horas. Y esto significa que Pablo tuvo la oportunidad de presentarle el Evangelio a más de 3,000 soldados. Tropas élite, cuerpo élite.
Ellos que se codeaban con los oficiales más altos del imperio. Y Pablo nos va a decir en el versículo 13 que sus prisiones se habían hecho patentes no solo a esa guardia pretoriana, sino también a todos los demás. Y uno dice, aló Pablo, ¿y quiénes eran todos los demás? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Quiénes eran todos los demás? Mire lo que dice el versículo 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. No por delincuente, no por corrupto, sino por causa de Cristo. ¿Sabe quiénes eran ellos? Esos demás, a todos los demás que está diciendo Pablo, estoy casi seguro que eran oficiales de gobierno, gente que trabajaba para el gobierno, gente que entraba y salía, gente que se codeaba con otros oficiales y que eran conocidos por el emperador. Seguramente eran abogados, muy probablemente también había por allí algunos eruditos judíos que trabajaban para el gobierno romano, quienes trataban de determinar si el cristianismo, ellos eran los que decían si el cristianismo era una nueva secta del judaísmo o si Pablo y el evangelio eran un peligro para el gobierno romano. En otras palabras, mis amados hermanos, el imperio romano estaba pagándole. Estas son las estrategias de Dios para que el evangelio corra y sea glorificado. El imperio romano. Investigue usted qué es un imperio y cómo fueron los imperios de la historia. Estamos hablando no de un gobierno, estamos hablando de un imperio. El imperio romano estaba pagándole a todos estos oficiales y básicamente los estaba forzando a estudiar las Sagradas Escrituras, el evangelio que Pablo les había presentado. Esa era la iglesia que en prisión estaba pastoreando Pablo. ¿Quién estaba pagando todo esto? El imperio romano, opositor al evangelio, opositor a Cristo, como quiera que era, y sigue siendo un imperio pagano. Esas son las estrategias que Dios hace para que el evangelio corra y sea glorificado, y por lo tanto esto no nos permite quedarnos en ese momento de la historia, sino que la historia puede seguir siendo igual hoy. Es posible que usted no esté prisionero en una cárcel, pero es posible que a usted mismo le estén pagando en su lugar de trabajo y allí tenga usted la oportunidad, no en horas laborales, sino en horas de reposo, de dar testimonio del evangelio de Cristo Jesús y, por supuesto, predicar en los tiempos de descanso, hablarles a sus compañeros de trabajo. A usted le están pagando en su trabajo, pero esa es una oportunidad para que, no importa si lo están maltratando, si no le están valorando su trabajo, honre con todo eso a Dios, consagre todo eso a Dios, pero no se quede callado, porque esa es la oportunidad de que se hable del evangelio. Una de las fallas que tenemos nosotros acá en Íntima Devoción es que la iglesia no es evangelista. La iglesia está amilanada, la iglesia está quieta y no se da cuenta que el Señor lo puso en su espacio, en su empresa, en su lugar de trabajo, lo puso en el colegio, lo puso en cierto edificio, en cierto vecindario, para que usted sea luz y predique el evangelio, porque el Señor dijo a manera de mandamiento: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y toda criatura incluye el entorno donde el Señor lo ha puesto a usted. No se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. El evangelio es poder de Dios, es la potencia de Dios que ha sido entregada a usted para que usted lo exponga en cualquier lugar donde se encuentre. No piense que porque le tocó vivir en el barrio tal o en el apartamento tal, o porque le tocó el trabajo tal, el trabajo no soñado, porque tiene el trabajo que usted no, para el cual no se preparó, porque las cosas no están funcionando, piense si en esos momentos el Señor no le está haciendo un llamado para que tome el tiempo y hable el evangelio de Cristo Jesús y predique que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que le digan loco, claro, el apóstol Pablo lo dijo, que el evangelio era locura, pero para los que se pierden, pero para los que nos salvamos,
es la potencia de Dios, es el poder de Dios. Y ese es el evangelio que el mundo necesita oír. La gente está clamando. No crean que la iglesia, la gente está endurecida. Se nos metió un cuento traído de Satanás que nos amilanó, nos acobardó, nos arrinconó, diciéndonos que es que la gente está muy dura para predicar el evangelio. La gente está ávida de saber el plan de salvación de Cristo Jesús. Solo que hay una iglesia parsimoniosa, quieta, que no sabe que en medio de las cadenas a las que nos tienen sometidos, es el medio que Dios está usando, la estrategia que Dios está usando para que pregonemos el evangelio de salvación al de allí, al de allá, al de acullá, a tu vecino y a todos. Quiera Dios que usted a partir de hoy sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea un niño, quien quiera que sea, que se ponga en la brecha y diga: hoy voy a ganarme una persona para Cristo sin dejarme influenciar por lo que pueda estar pasando en mi vida. No había una peor condición en la que estaba, por la que estaba pasando Pablo. Estaba encadenado, estaba siendo vigilado, pero ¿sabe una cosa? Allí él estaba predicando y él dice que estoy encadenado por causa de Cristo Jesús. ¿Qué cadenas tiene usted hoy? Y quiero llamarlos a la reflexión, hermanos. Si nosotros no predicamos el evangelio, las piedras sí van a hablar. Es la palabra de Dios. ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué no dan miedo a hablarle a las personas del evangelio? Es en el lugar donde estás. No tienes que ir a buscar otro lugar para predicar el evangelio. Es el lugar donde el Señor te ha puesto. Porque si no inicias en Jerusalén, no vas a poder llegar hasta el último confín. El orden es: habla ahí donde estás, donde el Señor te ha puesto. Ve y diles de la buena noticia del evangelio de Dios. Háblale que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, que Él vino, compartió con la humanidad, vivió lo inherente a la humanidad menos el pecado, que Él padeció, que Él murió, que Él resucitó, que Él subió a los cielos, está sentado en majestad y que Él viene por nosotros y viene por segunda vez. Es sencillo predicar. Y lo que haya en tu corazón, de eso hablará tu boca. Si tu corazón está lleno de la palabra del Señor, si tu corazón está lleno del evangelio de Dios, si tu corazón está consciente de la obra magna que el Señor ha hecho en tu vida, pues de eso es lo que vas a hablar, sin temor a que se burlen de ti. Finalmente es asunto de la gente si acepta o no el evangelio, pero que la iglesia a partir de hoy no se quede callada, porque ustedes, mis amados hermanos, les aseguro que tienen un auditorio, tienen un grupo de personas al frente de ustedes, que es el grupo seleccionado por Cristo Jesús para que ustedes les hablen del evangelio y así, repito, el evangelio corra y sea glorificado. ¿Quiénes se comprometen a hablar del evangelio? No hacer proselitismo político, pero vamos a despojarnos del miedo, de la cobardía, porque al final los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto es para valientes, para gente osada, para gente que con denuedo, sin insultar, sin atropellar, sin cantarle el pecado a la gente, porque el Señor no nos mandó a cantarle el pecado a la gente, sino nos mandó a que hablemos el evangelio, y a la luz de las Sagradas Escrituras la gente misma dirá: entonces estoy perdido, estoy en pecado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que la respuesta que nosotros les demos es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Cuál va a ser la respuesta que vamos a dar a partir de hoy? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Una promesa grandiosa. Y que digamos como el antiguo pescador: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios.
Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.